arrancamos con experiencias de virtualización de emergencia de la asignatura Física 1. Este trabajo lo presentaron Ana Fleischner y Belén Sabaini, así que les doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir la presentación. Me viene bárbaro haber escuchado atentamente a todos los y las que hablaron antes, porque entonces muchas de las cuestiones ya dichas las vamos a poder ir pasando más rápidamente, porque hay muchas cuestiones compartidas que veo que los colegas también han trabajado del mismo modo. Esta Física 1 es la Física 1 para biotecnología, que tiene 6 horas semanales, repartida en 2 días, que tiene una cierta carga experimental, porque hay básicamente análisis de datos, pero eso implica hacer ciertas mediciones, y hemos tenido que hacer muchos cambios, como han comentado todos los colegas que hablaron previamente. Los cambios más significativos en nuestro caso tuvieron que ver con la segmentación de horas de teoría y de práctica, que habitualmente en la presencialidad no hacíamos. Trabajábamos un gran mix teórico-práctico, y con Belén nos dedicábamos a andar por el aula, además de presentar la teoría y ver cómo iban trabajando los distintos grupos de estudiantes. Tuvimos que modificar el desarrollo de las actividades prácticas de laboratorio, y por supuesto, tal como comentaron mucho, el tema de las evaluaciones. Hicimos esto que comentó la gente de informática, un relevamiento previo, porque necesitábamos saber cómo adaptarnos. Sobre todo estoy pensando en el primer cuatrimestre. Bueno, ¿cuál era nuestro público y de qué herramientas disponía? No solo tecnológicas, sino en cuanto a tiempo y a disposición familiar, podríamos decir, ¿no? Porque hemos tenido desde alumnas con 4 hijas que tenían que estar simultáneamente trabajando en Física 1 y a la vez en la atención de estas 4 criaturas escolarizadas, y a veces, también lo comentaron, a veces tenían los dispositivos electrónicos, pero no el tiempo, o no el lugar, o no la tranquilidad necesaria. Entonces, una vez hecho el relevamiento, fue que decidimos, en conjunto con la gran mayoría de los estudiantes, que son los de la mañana, esto también está bueno aclararlo, porque seguramente son públicos distintos que los de la noche, por ejemplo, en dar clases sincrónicas. En dar clases sincrónicas en los horarios establecidos para la supuesta presencialidad. Y lo que permitimos fue el grabado de las clases para aquellas personas que momentáneamente tuvieran alguna dificultad para conectarse, pero sí le dimos mucho peso a las clases sincrónicas. Lo que hicimos fue, de alguna manera, modificar ese papel que les entregábamos, o ese mail que les mandábamos, con una especie de programa de la asignatura, donde teníamos una bibliografía sugerida, un cronograma de la materia. Lo modificamos y subimos todo al aula, que supongo que a la gran mayoría le pasó lo mismo, el agradecimiento eterno a que esto preexistiera a la pandemia, y además una herramienta tan amigable. Bueno, yo digo tan amigable haciéndome un poco la canchera, pero lo cierto es que yo la tenía a Belén trabajando conmigo, y trabajo en el mismo proyecto de investigación que Lucas, con lo cual cada cosa que no sabía usar era simplemente consultarlos, y mi gratitud es enorme. Entonces les decía, hicimos este cambio del papel por algo ya puesto en el aula, donde el programa tuvo que ser el programa que teníamos en la presencialidad, porque ese era el programa válido, por lo menos en los papeles, y subimos ese programa. ¿Qué cambiamos con la bibliografía? Bueno, pusimos la bibliografía, pero también pusimos un link con todos los libros en formato digital disponibles que teníamos en ese primer, disponibles para los estudiantes. Nos conseguimos algunos otros y también los subimos, y cambiamos, como vamos a mostrar un poquito más adelante, el cronograma tradicional por un plan de trabajo, como una especie de hoja de ruta de lo que se iba a hacer. También discutimos un poco sobre cómo estructurar el aula, ¿no? Si poner una clase atrás de otra, clase 1, clase 2, pero nos dimos cuenta con Belén que muchas de las clases nos iban a llevar, muchos de los temas nos iban a llevar más de una clase. Entonces lo fuimos organizando por unidad temática. Y tal como también dijo algún colega, nos pareció importante en cada uno de los temas aclarar de qué íbamos a hablar y de qué iba la cosa. Entonces, en cada una de estas unidades temáticas se hizo como pueden ver,
una brevísima explicación de cómo era el tema. Entonces dejamos en el aula el PowerPoint que utilizamos para presentar la clase, la guía de trabajo para la clase, un foro de consultas específico para la clase, que después en los momentos de evaluación fuimos cambiando, y después fuimos a veces subiendo un videíto con algún problema resuelto, o alguna foto con algún problema resuelto, algún link, algún vínculo, alguna pequeña, algún pequeño texto extraído de otro libro, o alguna pequeña simulación que reemplazara de alguna manera todas esas cosas que yo hago con las manos o los movimientos que hacemos en el aula, porque la física 1 es básicamente mecánica clásica, y es básicamente una descripción y una explicación del movimiento, que yo suelo acompañar con mi propio cuerpo las más de las veces, empujando sillas, apoyándome contra la pared, y entonces eso tenía que ser reemplazado de alguna manera. Así cambiamos el cronograma tradicional por este plan de trabajo, y en cada clase los y las estudiantes sabían qué tema íbamos a trabajar, tenían la guía ya disponible, y les fuimos dando actividades durante todas las semanas. Entonces en el plan de trabajo tenían especificado el día y el horario de entrega. Y por supuesto usamos el recurso de tarea en el aula, ¿no? Se subía en el aula, que se puede corregir en el mismo aula. Entonces esto realmente nos resultó sumamente práctico. Respecto de los trabajos prácticos de laboratorio, lo que hicimos fue restringir el número, obviamente, y dedicar mucho más tiempo a los 3 que hicimos. Y pensamos en algunas, como les comenté, tenemos como tema las mediciones directas e indirectas y el análisis de datos. Entonces pensamos en mediciones que los estudiantes pudieran hacer en sus casas, algo sencillo, y nos dedicamos a guiar la reflexión sobre cómo tomar las mediciones y cuáles son todas las incertezas asociadas a las mediciones en una reunión virtual. Luego los dejamos tranquilos medir un rato, y luego nos volvimos a conectar y les explicamos cómo cargar esos datos en una planilla sencilla de Excel y cómo ir trabajando con las incertezas. Nos gusta mucho un laboratorio que hacemos en la presencialidad, que es una pequeña investigación en función de la cual los estudiantes luego tienen que diseñar un pequeño aparato experimental para medir la aceleración de caída de los cuerpos en cercanías de la superficie terrestre, y eso lo llevamos a cabo, y la verdad es que nos dio buenos resultados, aunque por supuesto adaptado a lo que cada grupo de estudiantes tenía en sus casas. Y trabajamos muchísimo sobre la redacción de informes, que es algo que a veces en la presencialidad no nos suele dar el tiempo. En cuanto a las evaluaciones, transformamos la evaluación tradicional, el parcial tradicional, estableciendo este modelo de evaluación continua, ¿no? Actividades semanales, en general el día jueves, para que tuvieran todo el fin de semana para poder realizarlas, sabiendo que disponían de todos los libros, de todas las clases, de todo el material de clase, incluso de algún tío físico que los ayudara. Pero entendimos rápidamente que todos estos contenidos no se aprenden de memoria, entonces si alguien fue y pidió una explicación extra, y con esa explicación extra pudo hacer el ejercicio, a nosotras también nos vale. Entonces propusimos otro tipo de problemas, que también lo comentó Bruno al principio, que implican una resolución quizás un poco más compleja. Nos interesaba ver que comprendieran las leyes del movimiento, esto quiere decir comprender también el ámbito de validez de estas leyes, y que utilizaran de manera correcta las expresiones formales que simbolizan esas leyes. Algo de esto también hacíamos antes de la presencialidad, porque nunca, por ejemplo, pretendimos que supieran todas las ecuaciones de memoria, siempre las escribimos en la pizarra. Pero al modo de evaluar le agregamos unas entrevistas. Inicialmente hicimos pocas en el primer cuatrimestre, modificamos en el segundo cuatrimestre entendiendo que esas entrevistas eran fundamentales, porque nos ayudaban no a último momento en el integrador al final a evaluar cuánto habían aprendido, sino ir ayudando, elaborando un poco el discurso oral, porque hemos perdido, por lo menos en Física 1, la costumbre del examen oral. Y entonces pudimos verificar que muchos estudiantes, si bien resolvían bien los ejercicios, cuando tenían que explicar aquello que habían hecho, no podían. O les resultaba sumamente difícil, o usaban un vocabulario que no era el técnico específico de la disciplina.
Entonces esto nos hizo pensar en cambiar y no plantearlo como última cuestión en el integrador, sino ir distribuyendo a lo largo de todo el cursado pequeñas entrevistas donde ellos tuviesen que explicar aquello que habían resuelto. Bueno, esto nos volvió otra vez sobre la cuestión del lenguaje y la importancia que hay en esa vinculación de resolución de problemas, ejercicios, y el discurso oral con el que comunicamos aquello que fuimos resolviendo. ¿Qué nos proponemos, qué nos propusimos para el segundo cuatrimestre? ¿Qué nos proponemos para este primer cuatrimestre de 2021? Bueno, seguir aumentando el número de entrevistas individuales, proponerles quizás que resuelvan algún problema y lo compartan con el resto de los compañeros, destinar aún más tiempo a la resolución de exámenes, subírselos, por ejemplo, el jueves y que tengan hasta el martes para entregar el examen, y que la parte más interesante del examen sea la entrevista oral individual, o quizás en grupos. Seguir trabajando sobre el discurso oral, que nos parece fundamental, ¿no? Frente a un diagrama de cuerpo libre, frente a un cúmulo de ecuaciones que puedan hablar con cierta soltura sobre lo que intentaron hacer. Y por supuesto seguir siempre pensando en nuevos cambios y mejoras, porque si hay algo que aprendimos en el 2020 es que lo que conocíamos, bueno, quizás había que dejarlo de lado y construir cosas nuevas, y como yo les decía al principio, ya todo aquel que ha querido irme, creo que he tenido durante el 2020 el mejor curso de evaluación que he hecho en mi vida, aprendiendo de manera personal qué es lo importante evaluar, no dedicando tiempo a establecer dispositivos de control, sino a pensar, bueno, qué es lo que necesitan saber y cómo podemos hacer para gestionar eso de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Dejo de compartir. Ya hay una pregunta en el chat que las vamos a contestar, te las voy a circular después, pero igual las podés acceder.